Hay muchos escritos y profecías de la hermana Elena de White que no se han cumplido. Y explico lo siguiente, Elena de White es considerada una profeta dentro de la iglesia adventista y esos escritos son respetados y los miembros de la iglesia adventista le creen que ella es una profetisa que recibió inspiración divina. Profesor Leandro Cuadros, nuestro amigo escribe lo siguiente, hay muchos escritos y profecías de la hermana White que no se han cumplido. Por ejemplo, ella dijo en primeros escritos, y él cita la página 75, que Jerusalén no sería destruida, y ahora vemos que fue reconstruida, y nosotros sabemos eso. O por ejemplo, dice, cuando dijo en 1856 que algunos de los que estaban con ella en esos momentos estarían presentes en la segunda venida. Como sabemos, Cristo aún no ha venido y todos los que estaban con ellos están muertos hace más de 150 años. Y él cita Testimonios para la Iglesia, tomos 1, páginas 131 y 132. Él dice lo siguiente, él es adventista y él dice lo siguiente, sería bueno explicar cuán importante es saber entender los escritos de Elena de White en su real contexto. Bendiciones, es lo que nos desea. Eso es una pregunta bombástica. Profesor Leandro Cuadros, ahora es contigo. Vamos, mi hermano. En la verdad, tales críticas existen há muito tempo, Pavel. El primero crítico a levantar tales afirmaciones fue un hombre llamado Dudley Marvin Kenwright. Él fue un contemporáneo de Elena de White y lo que los críticos hacen hoy, no me refiero a nuestro amigo que preguntó, ¿sí? Pero lo que los críticos hacen hoy no tiene nada de, ¿cómo se dice, Pavel? Novidad. ¿Cómo? Una cosa que no es nueva, no es uma novidade. Sí, no es una novedad. No é uma novidade. Los críticos, desde el siglo XIX, solamente repiten las mismas cosas. Y hay respuestas adventistas para todas as críticas que foram hechas. Por exemplo, para contestar todas as críticas a Elena de White, há um livro em inglês intitulado Elena de White and Her Critics, de Francis de Nicol. É um livro espetacular. Em Brasil, há um livro também que contesta algumas críticas, tiene também em espanhol, o título em Brasil é Mensageira do Senhor. Então, há muitos materiais que contestam tales perguntas, pero vou ajudar o nosso irmão em tales perguntas. Bom, a primeira questão que nosso irmão levantou foi com respeito à reconstrução de Jerusalém. Mira, meu irmão, quando analisamos o contexto de la declaração, o que Elena de White dijo foi que Jerusalém jamás seria reconstruída em las condições de cidade-estado como eram antigamente. Porque os cristianos, desde os dias de Elena de White, acreditavam que Jerusalém se tornaria o centro do mundo para que as profecias de Isaías referentes a los israelitas se cumpliesen. E Elena de White escreveu que isso não ocorrerá mais, porque as profecias referentes a los israelitas se cumprirão com o Israel espiritual. Então, Elena de White habla de outra coisa totalmente diferente. Não habla de la cidade não mais ser levantada, reconstruída. Habla de la cidade não mais ter o destaque que tinha no mundo, ser o centro do mundo, o centro de la adoração. É o contexto de la declaração. Então, é muito importante ler o contexto de la declaração, coisa que os críticos não lo hacen, infelizmente. Outra coisa sobre o texto que Elena de White escreveu de que muitos, em 1856, se não estou equivocado, ele escreveu que muitos
se encontrariam vivos por ocasião de aquela profecia. Para você entender esse tipo de profecia, tem de compreender que há em la Bíblia dois tipos de profecias verdadeiras: as profecias condicionais e as profecias incondicionais. Vou explicar para você com um texto. Jeremías 18, 7 adelante. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Eso es una profecía condicional. Dios hacería el bien o el mal. Haría. Haría, gracias, sí. Pavel. Dios haría el bien o el mal. Dios cumpliría su promesa con una condición: que tuviese una respuesta del pueblo. La profecía de Ellen G. White fue la misma cosa. Dios prometió que Jesús volvería en aquel tiempo, pero tenía una condición: ellos tenían que predicar las 3 mensajes angélicas de Apocalipsis 14. Y como ellos no predicaron, Jesús no volvió. Y después, por vuelta de 1909, Ellen G. White escribió lo siguiente: por causa de nuestra dureza de corazón, posiblemente tendremos de quedarnos mucho más tiempo en este mundo, porque no estamos haciendo nuestra parte en predicar el Evangelio. Si usted no tiene dificultad de aceptar el concepto bíblico de profecía condicional, no tendrá dificultades de aceptar este concepto de profecía condicional en los escritos de Ellen G. White también. Y una pregunta que yo sugiero para usted hacer a un crítico que pueda confrontarte es la siguiente. Pregunte para un crítico: las críticas que usted hace a Ellen G. White traen más fuerza espiritual do que el contacto con sus obras? Las críticas que hace contra Ellen G. White ayúdate a amar más a Jesús do que leer el libro Camino a Cristo, do que leer el libro El Deseado de Todas las Gentes? Leve el crítico a refletir para que él perciba que hay mucha cosa valiosa en los escritos de Ellen G. White que nos llaman nuestra atención para la Biblia.